Durante a segunda-feira do livro do bairro do Bexiga, realizada em São Paulo, Alberto Acosta também proferiu palestra e lançou a segunda edição do seu livro, O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, editado pela Elefante São Paulo. Ele destacou alguns trechos da palestra, entre outros, quando se referiu a muitas práticas, valores e experiências que estão presentes nas tradições dos povos originários em várias partes do mundo. Isso é subdesarrollado, isso hay que superar y tenemos que construir mundos parecidos a los llamados países desarrollados, la colonialidad en su peor versión. Pero lo interesante aquí, y esto es importante rescatar, en un momento dado, sobre todo en la historia de nuestra América, los pueblos originarios y los pueblos afro lograron aparecer en la palestra política como sujetos, no más como objetos. Los indígenas en nuestro país eran representados por los distintos grupos políticos, sea de derecha o sea de izquierda. Por ejemplo, para las izquierdas, el mundo indígena simplemente visto como un grupo de seres humanos explotados por el capital, particularmente los campesinos explotados en el agro. Pero los indígenas comienzan a emerger como sujetos políticos, portadores, y esto es fundamental, de sus propias visiones de mundo, no solo que exigen un espacio en nuestras sociedades como actores en la vida política, sino que vienen, como diríamos en alemán, con su propia Weltanschauung, con su propia visión de mundo. Y esto es clave y fundamental. Esto se produce, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, en una coyuntura en donde hay una grave crisis del Estado colonial, del Estado oligárquico, del Estado patriarcal y del Estado neoliberal. Y los indígenas entonces emergen con mucha fuerza y aparecen estas ideas que estaban ahí desde antes, desde hace cientos de años, del buen vivir o del vivir bien. Entonces aquí la primera cosa que tenemos que tener claro, que cuando hablamos del buen vivir, estamos recuperando visiones, experiencias, valores y prácticas provenientes de pueblos originarios que fueron marginados. Y entonces hay muchas palabras interesantes. En Quechua, en los Andes se habla, y en Amazonía, de suma causa o de alli causa. Yo no me atrevo a hacer una adecuada traducción o interpretación, pero esas son unas primeras aproximaciones. En Aymara se habla de suma tamaño. En guaraní, en Bolivia se habla de ñandareco y en Brasil se habla de tecoporá. Entonces, detrás de esas visiones que hay también en Chile, hay en México, hay en Guatemala, hay en Panamá, en distintas partes del mundo, hay otras formas de ver el mundo, de entender el mundo y de proponer cambios en el mundo. Esto me parece a mí que es clave y fundamental, recuperar lo propio del mundo indígena, pero ojo, aquí es también importante, muy importante, no se puede idealizar, no se puede romantizar el mundo indígena. Hay más de 500 años de conquista y colonización que no terminaron cuando se fueron los europeos de nuestros territorios. Siguen en la actualidad, todavía ahora. Estamos hablando del año 2026, 2 de mayo, existen procesos de conquista y colonización. Cuando se amplía, por ejemplo, la frontera petrolera en la Amazonía brasilera, eso es conquista y colonización. Y esos son elementos que tenemos que tener claros y elementos que tenemos que asumir con mucha responsabilidad. En ese contexto, entonces, hay que partir de otro punto básico y fundamental. Si esa es la realidad, ¿qué es lo que nos queda de elementos básicos fundamentales para cambiar el mundo y ver de otra manera el mundo? Otro punto antes de entrar en ese asunto que me parece que es clave. No hay recetas, no hay modelos indiscutibles.
Si alguien busca un modelo, está equivocado, está perdido. Para mí la mejor noticia es que no haya recetas que se puedan copiar de un lado, llevar a otro lado. Y en ese escenario y en ese contexto, para mí es un enorme gusto presentar la segunda edición de este libro, publicado en Editorial Elefante, ¿ya? El buen vivir, una oportunidad para imaginar otros mundos, que es un libro abierto. Este libro no cierra la discusión, este libro abre la discusión. Para mí eso es importante destacar, porque no hay forma de llegar a tener respuestas a todos los problemas. De cuando publiqué por primera vez este libro en español en el año 2012 a la fecha, hay una enorme cantidad de aprendizajes, una enorme cantidad de correcciones, una cantidad enorme de aportes. Y este libro, sobre todo, tiene una importancia significativa porque fue una solicitud del editor acá, del editor Elefante, en plena pandemia. Ya es hora de actualizar el libro de O Buen Vivir en portugués. Y comenzó un trabajo largo, difícil, complicado de ampliar, pero estoy muy contento. Lo interesante acá es entonces asumir la necesidad de construir colectivamente alternativas, sin recetas, sin modelos. Algo adicional que me parece clave. Esto nos lleva a una conclusión que también es fundamental. Tenemos que abrir la puerta a otras lecturas, porque no solo en nuestra América se están buscando alternativas propias del buen vivir. Si nosotros regresamos a ver en el planeta y vemos otras opciones, nos encontramos con lecturas y prácticas emparentadas con lo que llamamos buen vivir. En la India, por ejemplo, se habla del Swaraj o el eco-Swaraj, que es una aproximación a partir de la agricultura en clave de organización democrática radical, desde abajo. Se calcula que más o menos 100 millones de personas en la India, el país más poblado del planeta en la actualidad, están en esa línea de construir otras formas de relacionarse en la comunidad y con la naturaleza. Tenemos en África el Ubuntu, que me parece que es una esencia clave para entender la necesidad de nuevas comunidades. Yo soy porque tú eres porque yo soy, tú y yo somos. Esa necesidad de entender eso. Visiones similares podemos encontrar en el Kyosei, en Japón, y hay una gran multiplicidad de aproximaciones más o menos idénticas. Si alguien quiere, para estudiar un poco desde una perspectiva del marxismo, podemos aproximarnos a lo que leía el viejo Carlos Marx en sus últimos años, cuando él comienza a rescatar de la experiencia de las culturas germanas lo que se conoce como la Marktgenossenschaft, las cooperativas de la marca. Entonces, estamos viendo que hay multiplicidad de opciones, multiplicidad de propuestas en todo el mundo que están diciendo que hay alternativas diferentes y eso sería la puerta del pluriverso. Aquí un punto que algunos de ustedes estará esperando. Bueno, ¿y qué diablos es el buen vivir? ¿Qué significa el buen vivir? ¿Cómo definir el buen vivir? Yo, en mi profesión o en mi tradición o en costumbre como profesor, siempre he sido muy cuidadoso de las definiciones. Porque muchas veces, cuando la gente tiene una definición, escribe la definición en piedra como algo inamovible y trata de justificar lo que ve, lo que escucha, lo que lee a partir de esa definición. No, pero propongo una definición. ¿Qué entendemos por buen vivir? En primer lugar, para que haya el buen vivir, nosotros tenemos que tener una vida en armonía con nosotros mismos. Tenemos que estar en equilibrio. Pero nuestro equilibrio individual solo es posible si hay un equilibrio colectivo, un equilibrio comunitario. Si no, no hay equilibrio individual. Uno no va a estar tranquilo si su relación en la familia, si su relación en la comunidad, si su relación con el resto de personas con lo que uno convive no está de alguna manera equilibrado. Entonces es fundamental, es básico, es muy importante entender que los seres humanos nos debemos a la comunidad.
No se niega el individuo, pero lo que se trata es de realizar el individuo en comunidad. Para ponerlo en términos muy sencillos, no somos un Robinson Crusoe que vive en una isla. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y esto es clave. Miren ustedes, en el momento actual, desde ya hace varios años, en dos países enriquecidos, Inglaterra y Japón, debido a los problemas de la individualidad, se han creado los ministerios de la soledad, para atender la situación de carencia de relaciones humanas, no de carencia de economía, de ingresos económicos. No es que es gente pobre, es gente que tiene pobreza de relaciones humanas. Y ese es un tema que tendríamos que preocuparnos. Entonces, un primer elemento clave y fundamental es vivir en armonía con nosotros mismos, algo que es posible si generamos relaciones de equilibrio con el resto de congéneres, con el resto de personas de una misma comunidad. Claro, de ahí podríamos proyectar hacia el futuro relaciones de armonía entre las comunidades, relaciones de armonía entre los pueblos, relaciones de armonía entre las naciones. Ojo, soy suficientemente claro, tengo algunos años encima, procuro no ser muy ingenuo, no estamos planteando aquí una vida idílica. Con todo respeto, si alguien cree en esas posibilidades, el mundo no va a ser un mundo de Hare Krishnas, que podamos salir a cantar sin ningún conflicto. Conflictos va a haber siempre. Conflictos entre los seres humanos están presentes siempre por muchas razones, pero es mucho mejor organizar un mundo que se inspire en el equilibrio a un mundo que se inspire en la competitividad, en la destrucción de las relaciones entre seres humanos. Pero esa es una primera parte del problema. La segunda parte del problema tiene que ver con la visión clave de los pueblos indígenas que nos conflictúa, sobre todo en las ciudades. Los seres humanos somos naturaleza, no solo parte de la naturaleza. Yo soy naturaleza, ustedes son naturaleza, ¿ya? Y eso es clave y fundamental. Cuando en el mundo indígena se habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, no se está usando como una metáfora, es una realidad indiscutible. Somos naturaleza, ¿ya? Naturalezas humanas con nuestras especificidades, con nuestras realidades, con nuestras formas de entender la vida. Pero eso es clave y fundamental. Y cuando en el mundo indígena se está planteando esta visión de la Pachamama, lo que están diciendo es, tenemos que reencontrarnos con la naturaleza. Y así, en nuestro mundo actual, comienzan a cristalizarse una cantidad enorme de propuestas, de visiones que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, la naturaleza como sujeto de derechos. Dato interesante. En el mundo indígena, si la naturaleza es la madre, no necesitarían derechos. A la madre de ustedes, la mía ya no la tengo junto a mí, a la madre de ustedes la respetan o la respetaban, la cuidaban, la amaban, porque es la mamá, es la madre. No porque hay una ley, no porque hay una disposición jurídica, es una realidad. Pero lo interesante es que en estas condiciones, en mi país, en Ecuador, impulsamos en la Constitución, que tengo aquí un ejemplar, que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿ya? La naturaleza es sujeto de derechos. Y lo interesante aquí es, así como la idea del buen vivir se expande en el planeta y nos convoca a esta reunión en esta feria del libro de La Rocha, los derechos de la naturaleza se comienzan a expandir en el planeta. Y tenemos entonces aquí una cuestión que es muy interesante y muy potente. Hay 40 países en el planeta que han comenzado a incorporar los derechos de la naturaleza. Brasil no es una excepción. Hay algunos ríos en el Brasil que aparecen como sujetos de derechos. En España, en Europa, está, por ejemplo, el Mar Menor. No sé si ustedes han oído hablar del Mar Menor, una gigante laguna de sal
al sur de Murcia, pegado al Mediterráneo. Con una iniciativa ciudadana, ya ese Mar Menor tiene derecho. En Estados Unidos igual. En Alemania hay un par de sentencias y hay procesos para introducir cambios a nivel de la Constitución. En Nueva Zelanda, 40 países, más de 600 casos donde se están reclamando los derechos de la naturaleza. Este es el segundo punto o el segundo eje del buen vivir. Vivimos en comunidad de seres humanos, pero seres humanos que tienen que vivir en armonía, que tienen que vivir en equilibrio con la naturaleza. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la forma de relacionarnos? En el mundo indígena, dirían las relaciones de la espiritualidad. Somos seres humanos que nos realizamos en naturaleza y que tenemos una sustancia espiritual. Eso es difícil de explicar para quienes no vivimos o venimos de ese mundo indígena. Pero yo sí creo que podemos entender lo que significa, por ejemplo, la empatía. El hecho de asumir un relato fundamental. Los seres humanos no pueden ser vistos como una amenaza. Los seres humanos tenemos que vernos como una oportunidad. También tenemos la posibilidad de aproximarnos desde la solidaridad, desde la relacionalidad, desde la reciprocidad, desde la resonancia. Hay muchas aproximaciones al respecto y creo que eso es algo que nosotros tenemos que resaltar. En ese sentido, en esa rápida reflexión, tenemos una primera gran respuesta que están dando ustedes. Se reúnen en una calle, en una de las ciudades más grandes del planeta, para hacer algo que es básico y fundamental, practicar, vivir la vecindad, acercarse, conversar, realizarnos. En un mundo donde se está deshumanizando la humanidad, se prioriza el individualismo sobre lo colectivo, y en un mundo donde se está desnaturalizando la naturaleza. Esas son algunas de las aproximaciones de las lecturas básicas del buen vivir que, visto de esa manera, insisto, no nos ofrecen recetas, no nos ofrecen modelos, pero nos dan la oportunidad de tener un prisma diferente para ver el mundo con otros ojos y para construir otros mundos. ¿Qué conclusiones básicas podríamos sacar? Vamos a necesitar el Estado, sí, pero otro Estado. No podemos esperar, y esa es una de las lecciones que asumí yo personalmente, con que el buen vivir pueda ser construido por las políticas públicas. No. En la Constitución del Ecuador está el buen vivir como un derecho. En la Constitución de Bolivia el vivir bien como un derecho. Pero en ambos países los gobiernos progresistas le vampirizaron al concepto, le chuparon la sangre al concepto y le transformaron en herramientas para el desarrollo. Entonces, yo creo que eso es una primera tarea básica y fundamental, asumir que el buen vivir no se va a construir con políticas públicas. Claro, obvio, si es que tenemos gobiernos que se sintonizan con estas visiones de la vida en equilibrio, de la comunidad, de la relación de armonía con la naturaleza y del respeto a esos vínculos que en el mundo indígena serían espirituales, tendríamos políticas que favorecen. Pero no podemos esperar a que los gobiernos cambien, sino tenemos que organizarnos comunitariamente. Y yo deseo de todo corazón que esta experiencia aquí, de esta feria de la Rocha, del libro de la se multiplique, sea repetitivo, no solo aquí, sino en muchas otras partes. Eso es importantísimo, recuperar ese tipo de valores. Entonces, tenemos que comenzar a pensar que no es desde arriba, que no es desde el Estado, que no es desde un líder iluminado el que nos va a traer las respuestas, sino que tenemos nosotros mismos que encontrar nuestras propias respuestas a nuestros propios problemas.